Saludos apreciado e-learner, bienvenido a la primera sesión de la unidad 7 del curso Consultor de Comercio Exterior. En esta unidad trataremos todo lo relacionado con la documentación y gestión de exportación. En este primer video veremos la gestión documentaria relacionada a cualquier proceso de exportación. Comencemos hablando del Company Profile. Este es el primer documento con el que un empresario debe contar, pues en este se indica toda la información que el posible comprador necesita saber sobre la empresa exportadora. Entre estos datos se encuentran fecha de establecimiento, tipo de empresa, bienes o servicios producidos, capacidad de producción, certificaciones de calidad, entre otros. Un aspecto muy importante del Company Profile es que contiene además de manera detallada todas las características técnicas de los productos que conforman la oferta exportable. Para corroborar toda la información que se ofrece en este documento, se puede recurrir a la herramienta web Dun & Bradstreet. Muy bien, el siguiente documento que vamos a revisar es una ficha de producto. Este documento, sumado al Company Profile, son las principales herramientas que como exportadores debemos tener a mano al ingresar al mercado internacional. En la ficha de producto se explican con detalle y profundidad todas y cada una de las características que componen el producto que se ofrece al cliente importador, con las respectivas fotografías de referencia. Entre los datos que se deben colocar tenemos, por supuesto, el nombre del producto y la marca en caso de tenerla, como en este ejemplo. Un punto bastante discutido sobre la ficha de producto es el precio. Hay muchos exportadores que prefieren no colocar el precio en este documento, ya que puede ser un punto que desaliente al comprador, bien sea porque es muy alto o porque sea muy bajo y esto le genere desconfianza respecto a la calidad. Otros datos que se deben colocar son los referidos a la empresa manufacturera, país de fabricación y distribución y la fecha de lanzamiento del producto. Lo más recomendable es que la información de la ficha de producto se coloque en inglés, ya que este es el idioma utilizado en el comercio internacional. Este documento puede contener la información de un producto en particular o de varios que estén relacionados entre sí, además de las variantes de un producto como las que tenemos acá de ejemplo. Asimismo, en este caso no lo tenemos, pero lo recomendable es también colocar qué cantidad de producto está disponible o la capacidad de producción de la empresa, ya que recordemos que el importador por lo general compra en grandes cantidades. Otros datos que se deben considerar son los relativos a las certificaciones que avalan el producto, las variedades de envase y lo referido al embalaje para el proceso de exportación. Finalmente, te recomendamos que acompañes los datos del producto con la información relativa a por qué el importador extranjero debe elegir tu empresa para comprar, es decir, lo referido a la reputación, la cual puede ser anexada con referencias comerciales de grandes empresas con las cuales se ha comercializado en el pasado por ese mismo producto. En caso de estar frente al primer proceso de exportación, por supuesto será imposible colocar esta información, pero sí se colocan todos los puntos resaltantes del producto y del proceso de producción. Tal como comenté con anterioridad, el Company Profile y la ficha del producto son los documentos que como exportador debo tener para iniciar el proceso de exportación de mi producto. Vamos a pasar ahora a estudiar los documentos relacionados con el transporte interno de la mercancía, que involucra toda la logística que debe llevarse a cabo para ejecutar la operación. Una vez que hemos confirmado una compra internacional, debemos comenzar a trabajar las operativas del transporte interno del producto que será exportado. En este sentido, pasemos a ver cuáles son los documentos relativos a este proceso que vamos a necesitar una vez cerrado el contrato al cual llegamos gracias al Company Profile y la ficha del producto. Cuando se trabaja directamente con el retiro de la mercancía desde su origen hasta el almacén de la naviera, se debe llenar un documento denominado Guía de Remisión. Esta guía se compone de una serie de campos que debemos llenar muy cuidadosamente para evitar cometer cualquier tipo de error que pueda acarrear un problema durante la fiscalización. Entre los campos que se deben llenar tenemos el punto de partida, o sea la dirección exacta de la empresa exportadora, y el punto de llegada, que en el caso de una mercancía de exportación debe ser la dirección exacta del almacén de la naviera con la cual se llevará a cabo el proceso de transporte internacional, dirección que podemos verificar fácilmente a través de Internet o llamando directamente a la naviera. Esto último es muy importante y es un error común entre nuevos exportadores colocar como punto de llegada la dirección de la empresa que compra el producto para su importación en el país destino. Al colocar el punto de partida y de salida nos brinda la seguridad de que no existen manipulaciones innecesarias ni contaminación de la mercancía durante su transporte.
Asimismo, nos asegura que en el trayecto la misma no será utilizada para cargar sustancias psicotrópicas o estupefacientes, para que sean sacadas del país en forma de contrabando. No obstante, si se desea tener una previsión extra, podemos colocar en la parte posterior del documento todos los datos del precinto de seguridad de la mercancía transportada. Puede suceder que en la vía por la cual es transportada la mercancía se produzca una revisión por parte de la SUNAT. En este caso, la misma autoridad debe colocar en la guía de remisión la observación de que ha roto el precinto de seguridad para efectos de una inspección rutinaria. De no presentarse esta eventualidad, el precinto debe llegar intacto hasta el lugar del destino, que es el almacén del naviero. Como puedes observar, acá tenemos la explicación de todos los datos que debemos colocar en este documento. No obstante, lo más importante a considerar son las observaciones que ya se han mencionado sobre las direcciones de partida y de llegada de la mercancía. Ya que tenemos todo lo relativo al exportador y al transporte desde la empresa hasta el almacén, pasemos ahora a estudiar los documentos relativos al agente de carga. Recordemos que este agente es una persona física o jurídica que presta servicios en el transporte internacional de mercancías. Es un intermediario entre el exportador y el importador o la compañía de transporte. Respecto a esta figura, el primer documento que veremos es la carta de responsabilidad. En la carta de responsabilidad, que va dirigida a la naviera que transportará la mercancía, se indica que el exportador conoce los productos que serán transportados y que los mismos no son de carácter explosivo, no son aparatos destructivos, mercancías peligrosas restringidas, sustancias tóxicas, drogas, narcóticas ni mercancía ilegal o de contrabando. Este documento sirve para que el agente de carga pueda traspasar la responsabilidad de cualquier tipo de mercancía ilícita o peligrosa al exportador, el cual debe asumir la responsabilidad plena por la mercancía transportada. Asimismo, en este documento se indica que el exportador está en pleno conocimiento de los controles oficiales de seguridad a los cuales será sometida la mercancía durante el proceso. Una vez firmada la carta de responsabilidad, debemos también emitir un poder especial dirigido al agente de aduana, que básicamente cumple la misma función que la carta de responsabilidad que acabamos de estudiar. Recordemos que el agente aduanero tiene la responsabilidad frente al exportador de hacer el proceso de la DAM o DUA, que veremos más adelante. Es decir, como especialista y representante legal, tiene el deber de codificar la exportación en función a lo que la aduana entiende que es correcto, y de esta manera obtener el permiso de exportación por parte de esta última. Regresando a la documentación relativa al agente de carga, una vez que tenemos toda la documentación como exportadores y hemos firmado la carta de responsabilidad, vamos a dar inicio a la operación de comercio internacional en su parte logística. Para esto vamos a estudiar el booking, el cual tiene que ver directamente con la reserva de la nave que va a transportar la mercancía. Como puedes observar en este documento, se indica la empresa naviera que hará el transporte a escala internacional. Tal como se expresa en este booking de ejemplo, tenemos todos los datos de la reservación que hemos hecho, como el nombre del buque, el buque de conexión, identificación del viaje, el puerto y terminal de carga, el lugar de transbordo, el puerto de descarga y el lugar de la entrega final. Todo con las correspondientes fechas y horas. Asimismo, se refleja la información de la mercancía como el número de container, peso neto y peso bruto. Con el booking se busca brindarle al comprador la información de la mercancía que va a transportar y todos los puntos por los cuales la misma va a pasar desde su salida hasta su llegada. Al momento de realizar la reserva de la nave, debemos considerar que no la reserva más económica es siempre la adecuada. Se debe siempre verificar con minuciosidad todos los posibles riesgos que involucra el transporte internacional de la mercancía en la nave, los tiempos de salida y de llegada, los transbordos, los puertos por los cuales va a transitar, etc. Ahora que conocemos el booking, pasemos a estudiar un documento importantísimo denominado matriz. Una vez que tenemos confirmada la reserva de la nave que hemos realizado mediante el booking, el agente de carga debe presentar al exportador este documento, en el cual se deben plasmar los datos específicos de la mercancía, especialmente lo relativo a los pesos y medidas, con la finalidad de evitar que haya un mal trincaje al momento de realizar la estiba de la mercancía, y que con los movimientos que se pueden dar en alta mar se produzcan daños leves o graves a la misma. Además de esta información, se debe colocar, por supuesto, el número de booking al que corresponde la matriz, la empresa que recibe la notificación y lo referido al lugar de recepción y de salida. Y acá tenemos ya todo lo concerniente a los pesos y medidas como se mencionó con anterioridad. Una vez que tenemos la matriz lista con todos los datos y ha sido aprobado por el agente de carga, debemos llenar el Bill of Lading o BL, que es básicamente el documento de salida de la nave.
Acá se van a reflejar los datos como la empresa exportadora, el número de bill of lading y del container, el puerto de salida y de llegada de la mercancía, los detalles de la mercancía enviada, la fecha de emisión de documento y los pagos realizados por concepto de flete. Pasemos ahora a conocer el manifiesto de carga, en el cual se va a vaciar la información extraída directamente de la página web de la SUNAT en la parte de operatividad aduanera. Los datos contenidos en este documento son número de manifiesto, fecha de salida, matrícula de la nave, empresa de transporte, fecha de autorización de la carga, número de identificación de los bultos, fecha término de embarque, nacionalidad de la mercancía y la fecha de transmisión del manifiesto, además de lo referido al embarcador, la cantidad de bultos embarcados y en general toda la línea de operación que hemos llevado a cabo. Con este manifiesto cerramos lo referido al agente de carga y vamos a pasar a estudiar lo concerniente al agente aduanero y su documentación. Respecto a esta figura, debemos recordar que solamente hay dos documentos de carácter obligatorio, la guía de remisión y la factura comercial. Los demás documentos que se presenten luego de estos dos van a depender de la naturaleza misma del envío, por lo tanto son variables de un proceso de exportación a otro. Anteriormente conocimos ya la guía de remisión. Con este documento, junto a la factura comercial, se lleva a cabo el ingreso de la mercancía a la aduana y el agente puede comenzar a hacer la DUA o DAM correspondiente. Una vez que se haya ingresado la mercancía a la aduana, será sometida a una inspección de rutina y en caso de que el producto que está siendo exportado represente algún tipo de riesgo, se necesitará entonces un BOE. El BOE es básicamente la inspección a la que es sometida la mercancía al momento de entrar a la aduana, para determinar que la misma no contenga contrabando o ningún tipo de sustancia ilícita. En este documento está contenida el acta de apertura y posterior cierre del contenedor que se ha realizado como parte de la inspección, con el respectivo número de identificación asignado por la SUNAT. El documento hace constar la fecha en la que se hizo el trámite y las instalaciones del depósito temporal. En caso de estar todo en orden, esto simplemente será un tema de rutina por el cual se debe pasar. Por otro lado, tenemos el certificado fitosanitario, el cual avala que el producto esté en las condiciones adecuadas para ser exportado, en caso de que el mismo sea un alimento perecedero. La solicitud de este certificado y el pago correspondiente podemos hacerlo mediante el sistema BUSE. Luego se debe enviar la respectiva muestra y una vez que el muestreo es analizado, nos devuelven un documento como el que tenemos ahora en pantalla con todos los datos de certificación, BL, factura del producto, fecha en que se realizó la certificación, los datos del funcionario encargado de llevarla a cabo, las firmas y sellos correspondientes. Pasemos ahora a conocer la Declaración Aduanera de Mercancías, también conocida como DAM o DUA. Este es ya el resultado del cumplimiento de las labores del agente de aduana. En este documento se encuentran plasmados todos los datos de la operación, todo lo referente al exportador, importador, los productos que serán exportados, los sellos de las instituciones por las cuales ha pasado el producto y demás datos importantes. Hasta este punto hemos revisado los documentos más importantes de la parte logística del proceso de exportación. Vamos ahora a ver aquellos documentos relacionados a la parte comercial, es decir, los que vamos a trabajar directamente con el comprador de la mercancía que será exportada. Estos son contrato de compraventa, instrucciones de embarque y el prealerta de documentos. Vamos a repasar primero lo relativo al contrato de compraventa internacional. Este documento, que ya en unidades pasadas hemos estudiado a profundidad, contiene las características básicas del convenio que hemos hecho con el comprador. De este contrato se desprenden las instrucciones del embarque. Usualmente los exportadores no celebran un contrato de compraventa internacional, sino que directamente pasan a las instrucciones de embarque, lo cual puede llegar a ser contraproducente, puesto que en este último no están contenidas todas las cláusulas necesarias para llevar a cabo la operación. Por ejemplo, si llega a surgir un inconveniente, lo cual hablamos en la lección de contratos internacionales, se puede recurrir a un arbitraje. No obstante, las reglas del lugar, tiempo y árbitros no se van a establecer en las instrucciones de embarque, sino únicamente en el contrato. En cuanto a las instrucciones de embarque, debemos llenarlo con la información que nos provee el comprador al momento de hacer el envío de la mercancía. En este documento debemos colocar datos como número de pedido, número de reserva, que en este caso lo hemos ocultado por cuestiones de seguridad, el Incoterm acordado, condiciones de embarque, empresa naviera, agente despachante, datos de la factura del consignatario,
datos de quien recibe las notificaciones, el puerto de embarque y de desembarque, los documentos de envíos correspondientes, partidas arancelarias y la dirección de envío de los documentos, acompañados de las notas al margen del documento que sean necesarias de acuerdo a cada caso. Muy bien, ya que tenemos listo el contrato de compraventa y hemos llenado las instrucciones de embarque, vamos a pasar al prealerta. Este documento es de gran utilidad para resolver ciertos problemas al momento de exportar, ya que al ser enviado al importador antes de enviar la mercancía sirve como una especie de aviso de que ya todo está listo y de que su mercancía está por ser enviada tal como fue acordado previamente. En este documento vamos a colocar lo referido a la factura comercial, los certificados, el packing list y los documentos relativos al proceso de exportación e inspecciones de la mercancía. La finalidad del prealerta es detectar con antelación cualquier error tanto en la factura como en cualquier otro documento para que sea enmendado antes de que la mercancía salga de la aduana hacia el país de destino. De esta forma hemos culminado la presente lección. Recuerda que este video estará a tu disposición siempre que desees refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te espero en la próxima oportunidad.